El camino hacia la verdadera libertad, lección 1, el primer paso. Hay una historia de un papá que estaba cansado, quería tomar una siesta, y el niño, su niño, lo molestaba, ¿no? Papá, juega conmigo, haz algo conmigo. Y él estaba tan cansado que buscó algo con que distraer al niño. Entonces, en un periódico vio un mapa del mundo entero. Y lo que hizo fue recortarlo como en 50 pedacitos. Y le dijo: a ver, hijo, arma esto, arma el mundo, ¿no? Entonces se recostó y dijo: no, pues 1 hora o hasta 2 horas voy a estar descansando, porque pues mi hijo no sabe pues los países donde están, o sea, y a los 10 minutos llega el niño y dice: ya acabé, papá. Lo armó y lo pegó y le dijo: pero ¿cómo pudiste tan rápido? Le dijo: muy fácil, papá. Del otro lado del periódico había la foto de un hombre, y lo que hice fue armar al hombre. Y la enseñanza de esto es que cuando se arregla la vida de un hombre, se arregla al mundo. En el Talmud judío dicen que quien salva a una persona salva al mundo. Y precisamente de eso se trata. Queremos cambiar al mundo, queremos cambiar Colombia, queremos cambiar México, cambiemos nosotros. Y estaremos cambiando el mundo. Y si ayudamos a otros a cambiar, y de uno en uno vamos cambiando, eso fue lo que hizo Jesús. Y es impresionante cómo ese cambio, esa transformación se fue replicando hasta que 300 años después, 8 de cada 10 habitantes del Imperio Romano habían nacido de nuevo. Isaías 57:18 dice lo siguiente: Isaías 57:18 dice: he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Lo que Dios está diciendo aquí es que si usted está herido, Dios le dice: quiero sanarle. Si usted está confundido, Dios le dice: quiero guiarle. Si usted está sin ayuda, Dios dice: quiero ayudarte a cambiar. Si está desconsolado, Dios dice: quiero consolarte. Si está ansioso, preocupado y temeroso, Dios dice: quiero darte paz. El hecho es que la vida es dura. Vivimos en un mundo imperfecto. Somos dañados por otros, herimos a otros y nos herimos a nosotros mismos. La Biblia dice que todos hemos pecado. Eso significa que ninguno de nosotros es perfecto. Todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores. Nos dañamos y dañamos a otros. Este estudio es para todos. Todos necesitamos recuperación. A menos que alguien haya vivido una vida perfecta, pero si no ha sido así, si no ha vivido una vida perfecta, si ha sido herido, si ha tenido un complejo o hábito que le gustaría deshacerse, necesita recuperación. Una de las peores tragedias que le puede pasar al cristiano es que cree que ya no necesita ayuda, que cree que puede solo, que ya no necesita de los otros hermanos, o algunos creen que se puede llegar a cierto nivel en que ya no necesitamos a nadie, y esa es una de las mentiras del diablo más efectivas que le funcionan para hacer caer a los hijos de Dios.
En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, Jesús dijo algo que ofendió a los judíos creyentes. O sea, Jesús no le estaba hablando a los incrédulos. Dice aquí el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Le está hablando Jesús a los creyentes. Y esta palabra ofendió mucho a los creyentes. Y ojalá alguno se ofenda aquí. Es bueno cuando te duele. ¿Por qué? Porque quiere decir que sí lo necesitamos. Dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, fíjense con qué sale el Señor Jesús, con qué reproche, con qué verdad nos enfrenta el Señor Jesús. Le está diciendo a su iglesia, los creyentes, ustedes no permanecen en mi palabra. Porque nos encanta la historia, nos encanta la teología, nos encanta la simbología, nos encanta la profecía, nos encantan un montón de cosas, pero la palabra de Jesús casi siempre la menospreciamos y la ponemos como que a un lado. Es lechita, decimos, ¿no? Yo escuché una vez a un pastor muy prominente decir, ya dejen de leer los evangelios, ya dejen la lechita, crezcan. Híjole. Por eso dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, y la segunda es una ofensa más grande, porque dice, serán, porque no son verdaderamente mis discípulos. Fíjate lo que nos está diciendo aquí, no son mis discípulos. Y si dicen que son discípulos, son falsos. ¿Por qué? Porque los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en su palabra. Y algo muy, muy curioso aquí es que Jesús muy pocas veces usó el pronombre personal mí, casi nunca. Cuando estaba en la cruz, ¿te acuerdas? Que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que me hacen, dijo. No, lo que hacen. Cuando habló de que lo iban a crucificar, dijo, el Hijo del Hombre será crucificado, o sea, casi nunca hablaba en primera persona, porque el mí y el me es algo característico y propio del egoísmo. Tú puedes evaluarte a ti mismo qué tan egoísta eres, porque todo es mí, me levanté, me desayuné, me ofendió, me dijo, o sea, todos estamos centrados en nosotros mismos. Si hubo alguien que no estaba centrado en sí mismo, era Jesús, y Él estaba totalmente liberado del egoísmo, y casi nunca dijo mí. Pero cuando se trató de su palabra y de su doctrina, dijo mi doctrina y dijo mi palabra. Porque no dice aquí, si ustedes permanecen en la Biblia, porque la Biblia tiene 66 libros. No está diciendo si ustedes permanecen en la Biblia. Dice si ustedes permanecen en mi palabra. Y eso es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios, sí, pero la palabra de Jesús tiene que ser el centro y el filtro de todo lo que leo y de todo lo que estudio. Todo el Génesis, el Éxodo, Malaquías, Tesalonicenses, Romanos, todo tiene que ir filtrado en lo que Jesús dijo. Y el problema es que no lo hacemos así, y por eso es que sufrimos las consecuencias. Y luego dice el versículo 32, el tercer golpe, porque nos está golpeando, nos está diciendo que no permanecemos en su palabra, que no somos sus discípulos, y si nos consideramos somos falsos. Y luego en el 32 dice que no conocemos la verdad, porque dice, conocerán la verdad. Está hablando a futuro, ¿no?
Y el cuarto golpe que asesta es que somos esclavos. De razón, en este capítulo quisieron apedrear a Jesús. Se enfurecieron. Y es que nos debería molestar. Oye, pero si yo soy cristiano, yo soy un siervo de Dios. Y entonces se ofendieron. Y Jesús estableció claramente: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y pecado no es únicamente drogarse, no es únicamente alcoholizarse. El pecado también tiene que ver con la envidia, con los celos, con el chisme, con la murmuración, con la lujuria, con la lascivia, con la crítica. La lista puede ser grande. Entonces, ¿de qué necesita ser liberado? Ojalá pudieras chulear algunas de estas: trabajo extra, temor, ansiedad, anorexia, bulimia, divorcio, desorden sexual, perfeccionismo, masturbación, gasto excesivo, glotonería. ¿Qué dije? Porque a veces los cristianos nos ufanamos: uy, los cristianos no comemos ni bebemos, pero ¿cómo comemos? Y como si fuera una gran gracia. Y la causa número 1 de muerte a nivel mundial es la mala alimentación. Ya no es el alcohol ni el cigarro. Ya la alimentación desordenada ya superó por mucho el peligro del alcohol, de las drogas y del cigarro. Impresionante, ¿no? La comida está matando a más gente que los vicios. Y los cristianos somos como que, ¡ay, qué importa! No. Hay también que tener eso bajo control. Heridas, culpa, abuso, tabaco, deudas, juego, depresión, alcohol, drogas, mentir, amargura, pornografía, inseguridad, ira, gritería, codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. La buena noticia es que no importa de qué necesite ser liberado. La solución siempre es la misma. Siempre, el método siempre es el mismo. Y aquí es donde viene el primer paso hacia la verdadera libertad. Mateo capítulo 5, versículo 3. En las benditas palabras de Jesús, en esta enseñanza tan maravillosa, se encuentran los 9 pasos que hemos resumido en un acróstico que significa recuperar. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí es donde es el primer paso que tenemos que dar: la realidad. ¿Qué significa bienaventurado? Significa muy feliz, muy dichoso, el que goza de Dios en el cielo y en la tierra, bendecido, 3 veces feliz, inmensamente feliz. ¿Quién? Los pobres en espíritu. ¿Qué es pobre en espíritu? Son los que reconocen su necesidad espiritual. También es sinónimo de humilde. Algunas Biblias dicen bienaventurados los humildes. De eso vamos a hablar en estos días. Ser pobre en espíritu es estar en bancarrota espiritual delante de Dios. Es el estado mental del hombre que ha reconocido algo de la justicia y santidad de Dios, que ha visto dentro del pecado y la corrupción de su propio corazón y que ha aceptado su incapacidad de agradar a Dios. Lo más que te adentras a la gracia, lo más que conoces a Dios, lo más miserable, vil y sucio y pervertido y pecador que te sientes. Los que no se sienten pecadores o sienten que no son muy malos, no tienen una intimidad muy cercana para con Dios. Pero conforme te vas sumergiendo y vas conociéndolo más y te vas dando cuenta de su santidad, de su gloria, cada vez es más difícil comprender
¿por qué nos escogió? ¿Cómo es posible que ame esta basura? Y cada vez vas siendo más consciente de tu perversidad. No que seas más perverso, siempre hemos sido así. Así somos. Desde la cabeza, desde la coronilla hasta las plantas de los pies, Isaías dice, el ser humano está podrido. Podrido. Todos sin excepción. No hay uno solo bueno. Todos hemos pecado. Todos, claro. Algunos, sus pecados no son escandalosos, ¿verdad? Pero para Dios el pecado es pecado. Y una mentira y un asesinato para Dios es lo mismo. Tiene consecuencias diferentes, pero a los ojos de Dios es pecado y es abominable. Entonces, pobre en espíritu es aquel que va siendo más consciente cada vez de su corrupción, de su pecaminosidad, de su incapacidad. Se llega a ser pobre en espíritu reconociendo nuestra necesidad, que necesitamos a Cristo, que no podemos solos, buscando ayuda de Él y de otros, humillándonos delante de Dios y dependiendo de Jesús para todo. Lo opuesto de pobre en espíritu es enaltecido, orgulloso, soberbio, pedante, altivo. ¿Cómo aplicamos esta bienaventuranza en el camino hacia nuestra verdadera libertad? Por favor, escriban. Reconozco que no soy Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer que no somos Dios. Escriban allí en el espacio, no soy Dios. Reconozco que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Es importante memorizar tanto Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como la aplicación. Mateo 5:3 significa: reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Y hay algunas preguntas aquí, ponle sí o no. ¿Se queda dormido hasta tarde cuando sabe que necesita dormir? ¿Come o bebe más calorías de las que necesita? ¿No puede controlar su manera de beber? ¿Ha probado alguna droga y no puede dejarla? ¿Ha querido dejar de fumar y no ha podido? ¿Siente que debe hacer ejercicios pero no los hace? ¿Conoce lo que es correcto pero no lo hace? ¿Sabe que algo es malo pero de todos modos lo hace? ¿Se ha dado cuenta alguna vez de que no debería ser egoísta pero de todas maneras lo es? ¿Ha intentado alguna vez controlar a alguien o algo y se dio cuenta que usted mismo era incontrolable? Si su respuesta es sí a por lo menos una de las preguntas que acabamos de hacer, bienvenido a la raza humana. A menos que haya alguien aquí de Plutón, de Marte o de Júpiter, no. Todos necesitamos recuperación. Todos necesitamos la verdadera y permanente libertad. Yo personalmente no creo en los retiros de liberación. Allá en México se llaman encuentros, y luego reencuentro, y luego desencuentro, y luego posencuentro, y ya no saben ni qué hacer. No creo en eso. ¿Por qué? Porque la gente está buscando soluciones rápidas. Quieren que en un retiro de 3 días se les resuelva el problema que sembraron y están cosechando de 10 años. Y les funciona por 3 o 4 meses. Salen de ese retiro bien amorosos, piden perdón, lloran, y 3 o 4 meses les dura el impulso y luego vuelven y ahora peor. Entonces hay que ir al reencuentro, ¿no? Y así los traen. Y nomás les están saque plata, porque eso cuesta mucho dinero. Yo te tengo una solución mejor.
arrepiéntete. Y el arrepentimiento no son lágrimas. Juan el Bautista, Jesús, Pablo y Pedro lo dijeron: hagan obras dignas de arrepentimiento. Pablo predicaba por todos lados que los hombres se arrepintiesen haciendo obras dignas. O sea, el arrepentimiento no tiene que ver tanto con que llores, tiene que ver con que tomes decisiones y te disciplines y lo hagas. Y este curso tiene que ver con esas obras dignas, con lo que tienes que hacer. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Por eso es que preferimos pagar plata y que otros lo hagan y que nos impongan manos y que nos saquen los demonios según ellos, pero no funciona, a largo plazo no funciona. Pero si tú de verdad quieres ser verdaderamente libre, vas a pagar el precio. Dice: ¿quieres ser discípulo mío? Ok, muy bien, pero lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Y negarte a ti mismo significa sacrificio, esfuerzo, que no te vas a dar gusto. Y luego dice: toma tu cruz. Y entonces implica un proceso. Y este curso trata acerca de eso. Entonces, punto número 1, la causa de mi problema. ¿Cuál es la causa? Yo tengo que ir a la raíz de mi problema. Y escriban, por favor, mi naturaleza pecaminosa. La causa de nuestro problema no son nuestros padres. Es que mis papás no me criaron bien. Es que fui un niño no deseado y un montón de excusas. Ay, es que yo fui abusado cuando era niño. Es que me abandonaron. Y andan culpando a los padres o a alguien que les hizo daño. Otros van más allá y dicen que son herencias de maldición, ¿no? Que viene de la familia. Otros se van a que viene de los ancestros, ¿no? O sea, la culpa las tienen ellos. Otros, no, el diablo, es que Satanás. Y le andan echando la culpa a todo mundo, cuando el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Tu peor enemigo no es Satanás. Tu peor enemigo, el peor enemigo mío soy yo mismo. Porque la raíz de todo es nuestra naturaleza pecaminosa. Hacemos cosas que no son buenas, aun cuando son autodestructivas. No hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice lo siguiente. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces intentamos en muchas formas. Intentamos con la psicología, intentamos con la educación, intentamos con la religión, porque Jesús nunca organizó un encuentro para la mujer adúltera, ¿o sí? Le dijo: hija, tú eres adúltera porque de niña has de haber sido abusada. Entonces necesitas liberación. Entonces ve con Pedro y te inscribes. El próximo encuentro va a ser en Galilea. No, él no lo hizo así. ¿Por qué? Porque era suficiente que ella lo reconociera como Señor. Porque ella le dijo: Señor, ninguno me ha condenado. ¿Dónde están? Dijo: no sé. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y ya no lo vuelvas a hacer. Si Jesús es tu Señor, entonces tenemos que descubrir cómo irnos, o sea, cómo escapar, porque la palabra ahí vete es de escapa o aléjate de la tentación y ya no lo vuelvas a hacer. Entonces solamente en Cristo podemos huir y
mantenernos en libertad. Todos los caminos, todas las opciones, todo lo que queramos hacer para ser verdaderamente libres, que no sea de acuerdo a lo que está escrito, que estableció Jesús, no funciona, va a ser en vano. Romanos 7:15 lo dice un fariseo de fariseos, un hombre que sabía la Biblia de memoria, que practicaba el judaísmo como ningún otro, que era celoso, que era radical, porque muchos buscan en la religión, y desafortunadamente el cristianismo se ha vuelto otra religión más, y buscan en la liturgia, en las reuniones, en las prédicas, en las enseñanzas. O sea, este curso no puede liberar a nadie, solamente Jesús. Este curso es como ir con un médico, el médico diagnostica y dice, ¿sabes qué? Lo que usted tiene es esto, y ahora lo que tiene que hacer es tomarse estas pastillas cada 8 horas durante 7 días. Eso no te ha curado, ¿verdad? ¿Qué es lo que te cura? Que tomes la medicina puntualmente, y se abstiene de esto y de esto, y hace esto, si tú llevas a cabo la prescripción médica, te curas. Si no, en la prescripción no hay ningún poder. De igual modo, damos este curso y les aclaramos, mira, no importa qué tan bueno es el curso, si tú no lo aplicas, si tú no haces las palabras de Jesús, no va a funcionar. Entonces, no es el curso el que funciona, es Jesús. Dice aquí Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo había intentado todo en la religión y no le funcionó. Pedro también dijo, allí en Hechos capítulo 15, ¿por qué queremos poner sobre los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir? A veces queremos, bajo normas o bajo ciertas prácticas, queremos encontrar la verdadera libertad, pero siempre acabamos en un callejón sin salida. ¿Le gustaría decidir lo que es bueno y lo que es malo? Usted dice, no quiero que nadie me diga lo que es bueno y lo que es malo. Quiero decidirlo por mí mismo. Quiero hacer lo que quiera. Quiero hacer mis propias reglas. Quiero ser el centro del universo. Quiero ser mi propio jefe. Vivir a mi manera. Si me siento bien haciendo algo, pues adelante. No quiero que nadie me diga qué hacer con mi vida. Eso es jugar a ser Dios. El primer paso dice, admito, reconozco que no soy Dios. Bueno, ¿qué es jugar a ser Dios? Es cuando tú quieres vivir tu vida a tu manera. Lo que en realidad está diciendo es quiero controlar. Esto es soberbia. El que tú quieras controlar tu vida, eso significa, Dios, no te necesito. Yo me puedo valer por mí mismo. Y mientras más inseguro eres, más empeñado estarás en controlar. Fíjate que el control es la esencia del orgullo, la raíz de querer ser Dios. Mientras más inseguro seas, más desearás controlarte a ti mismo, controlar a otras personas y controlar tu ambiente. A esto se le llama jugar a ser Dios y tiene que ver con el control. Este es el problema más antiguo del hombre. Jaime nos lo mostró magistralmente ayer, Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué Adán pecó? Pues si nomás comió. ¿Y qué tiene de malo eso? Fue una cosita pequeñita. Fue un acto, un pecado de alta traición.
una desobediencia. Dios le dijo todo excepto esto, porque necesitamos límites, necesitamos que nos pongan un límite. A mis hijos yo les digo, tengo 4 hijos, ya uno tiene 20, el que sigue tiene 18 y un par de gemelos de 15. A mí me enseñó a embriagarme mi papá cuando me descubrió a los 13 años con un cigarro. Se enojó porque estaba yo fumando uno pues muy barato y me dijo, no, tienes que fumar Marlboro, estos son los buenos, ¿no? Y a los 15 años pues ya me llevaba a sus fiestas y con prostitutas y me dejaba hacer lo que yo quería. Todos mis amigos me decían, oye, qué padre, tu papá te deja hacer lo que quieras, y yo por acá, pues claro, ¿no? Porque la mayoría les pone límites. Yo podía irme a donde fuera, siempre y cuando le dijera, voy a estar pues 3 días acá, y hacía cosas muy malas con el consentimiento de mi papá. No me pusieron ningún límite, pero a los 18 años yo estaba hastiado y quería suicidarme. De hecho, entre los 18 y los 20 lo intenté 3 veces. Yo estaba hastiado, yo ya no quería vivir. A mis hijos yo les digo, ante los ojos de mis cuates, pues, yo era la gran cosa, me envidiaban todos, porque es lo que cualquier adolescente quiere, que lo dejen hacer lo que quiera. Pero la verdad es que cuando te dejan hacer lo que quieras y no hay límites, el vacío se hace muy grande. La desesperación te controla. Yo perdí las ganas de seguir con vida. Quedé hastiado. Yo quería un límite, quería que alguien me dijera, hasta acá llegas. Y si Dios nos pone límites, es porque sabe que lo necesitamos. Por eso le dijo a Adán, hasta aquí. Pero Adán, ¿qué es lo que hizo? Desobedeció. Adán quiso tener el control. Y eso fue lo que le causó su caída, y eso es lo que va a causar la caída de cualquiera. ¿Cómo jugamos a ser Dios? Escriban, por favor, negando nuestra humanidad. Negando nuestra humanidad y tratando de controlar. Escriban, controlar. Negando nuestra humanidad y tratando de controlar todo por razones egoístas. Queremos estar en el centro de nuestro universo. El control es el asunto real. Queremos estar en control y tratamos de controlarnos a nosotros mismos, a otras personas, a todo lo que está a nuestro alrededor. Tratamos de controlar nuestra imagen. De hecho, no queremos que nos vean y nos conozcan tal y como somos. Pretendemos ser lo que no somos. Tratamos de presentar una imagen de victoria, de prosperidad, de que todo está bien, y escondemos la realidad de nuestras vidas. La mayoría de la gente, y me atrevo a decir que la mayoría de los cristianos, viven para agradar a otros. Están preocupados por el qué dirán, ¿no? Cómo me veo, y por eso trato de usar la ropa más de moda y tener un carro más nuevo. O sea, ¿por qué? Porque quiero impresionar a otros, quiero que los otros vean que yo estoy bien. Qué bendición es cuando conoces a Jesús y eres libre, ya no te importa lo que digan. No te importa lo que diga nadie, más únicamente te importa lo que diga Jesús. Y si no les gustas, ni modo, ¿no? Segundo, tratamos de controlar a otras personas. Las esposas tratan de controlar a los esposos a las esposas, los padres a los hijos a los padres, y todo es control. Y utilizamos el enojo
o la ira. Hay quienes obedecen a sus padres porque no se vaya a enojar y va a gritar y les tienen miedo. Pero eso es una bomba de tiempo. Va a llegar una edad en que los hijos crecen y lo primero que hacen es desaparecer de sus padres. ¿Por qué? Porque lo que les tienen es miedo. Y muchos usan eso para controlar. Pero eso nunca ha hecho ni hará feliz a nadie. Tercero, tratamos de controlar nuestros problemas. Tenemos algún problema y creemos que lo podemos resolver nosotros, que todo va a estar bien, cuando lo primero que tendríamos que hacer cuando tenemos un problema es arrodillarnos y orar, y si no se resuelve, pedirle a otros hermanos que nos ayuden a orar y recurrir con Dios, qué es lo que Dios dice, y depender tanto de Dios como de la iglesia. Y algo que es lo más grave, pues tal vez es que tratamos de controlar nuestro dolor. ¿Ha pensado alguna vez cuánto tiempo desperdicia huyendo del dolor? Tratamos de evitarlo, negarlo, reducirlo, posponerlo y escapar de él. Y tratamos de hacer esto de diferentes maneras. Algunas veces tratamos de evitarlo comiendo o dejando de comer. Tratamos de posponerlo bebiendo, fumando, consumiendo drogas o involucrándonos en una y otra relación. Esta relación es lo que verdaderamente necesitaba para sentirme completo y realizado. Los enamoramientos, ¿no? Por fin encontré a la mujer de mi vida, la que sí me entiende. Y terminas descubriendo que es igual que la de antes. Y no importa cuántas veces te cases y te divorcies. Hicieron encuestas en Estados Unidos, que es el país con más divorcios a nivel mundial, de aquellos que tenían 7 o más divorcios. Y todos llegaron a la misma conclusión, las mujeres y los hombres. Y la conclusión fue esta: las mujeres dijeron, todos los hombres son iguales. Y los hombres dijeron, todas las mujeres. Pues claro, la mujer es mujer y el hombre es hombre. Qué gran revelación, ¿verdad? A mis sobrinas, a hermanitas adolescentes en Cristo, cada vez que puedo les digo, hijas, todos los hombres somos malos. Dilo conmigo. Sí, tío, todos los hombres son malos. No nos creas nada. No le creas nada a ningún hombre. Aquel jovencito que te empiece a cortejar y que te diga que bonito y que acá y que allá, no le creas nada. Créele el diezmo de lo que te diga cuando te pida matrimonio. Todavía el diezmo. Ya le empiezas a creer la mitad cuando ya te haya pedido. Y le vas a creer ya cuando ya te hayas casado ante la ley y entonces ahora sí cree. Antes de eso, no le creas nada, porque el 100% de los hombres sin Cristo lo único que busca es sexo, usarlas y después botarlas. Y muchos cristianos pues todavía no andan muy firmes y andan muy confundidos. No les crean. ¿Quién es más? ¿Te gusta y te quisieras casar con él? Sí, me dicen, porque luego los veo que andan con un novio. ¿De verdad te quieres casar con él? Cuando me dicen, pues no, entonces ¿qué haces con él? Termina, vas a terminar embarazada, fornicando, haciendo lo que no quieres. No, a mí no me va a pasar. Ya estás controlando. ¿Crees que puedes controlar algo tan delicado como el sexo?
No, que sí me quiero casar con él. ¿Quieres que sea un poco más rápido? Pues sí, me dicen. Ok, a partir de hoy no dejes que te toque nada. Nada. Vas a ver que si te ama va a decir nos casamos ya. No. Pero hay quienes van de una relación a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Y tan adictivo es la cocaína y el crack como lo es la fornicación y el adulterio. Y así continuamos. O desarrollamos algún tipo de hábito compulsivo para tratar de controlar el dolor, o nos volvemos abusivos y nos enojamos con otras personas, o nos volvemos críticos o prejuiciosos para esconder el dolor, o nos deprimimos. Hay muchas formas de tratar de controlar nuestro dolor. El dolor viene cuando nos damos cuenta en nuestros tiempos a solas que no somos Dios y que no podemos controlar nada. Porque llega un momento en que estás a solas. Hay quienes se cansan para que cuando llegue la noche no tengan tiempo de pensar, pero llega tarde o temprano el momento en que estás tú contigo mismo a solas y te das cuenta que eres un fraude, que eres un hipócrita, que eres un miserable, que no vales nada, que todo lo que haces es mantener una imagen diferente delante de otros, pero que nadie te conoce tal y como eres, y te da miedo decir lo que eres porque tienes miedo a que te rechacen y vives entonces esclavizado. Pero el primer paso hacia la recuperación es ese: reconocer que no puedo controlar nada. Hay 4 consecuencias que siempre aparecen cuando tratamos de jugar a ser Dios. La primera, por favor escríbenla, es el temor. Génesis 3:10. Dice Génesis 3:10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjate, la primer consecuencia que hubo cuando el hombre pecó fue miedo, temor. Y el miedo es terrible, el miedo es un tirano. Más grave y catastrófico que el fracaso es el temor al fracaso. De hecho, los que fracasan en algo, pues sí duele, pero se pasa. Pero todo el martirio, todo el tormento, toda la tortura que les produce el miedo a fracasar, por lo general te lleva a fracasar. No en balde 366 veces en la Biblia dice: no temas, no tengas miedo, porque todos los días necesitamos saber que no estamos en control, y si no estamos en control, tenemos que darle el control a Jesús, y cuando se lo entregamos a Él, dejamos de tener miedo, porque sea lo que pase, está bajo su control. Él sabe por qué lo permite. Segunda consecuencia de jugar a ser Dios, o de querer controlarlo todo, pues, de querer controlar la vida, los problemas y otros, es frustración. Romanos 7, 21 y 23 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? El mal está en mí, no está en mi raza, no está en mis padres, no está en mi genealogía, no está en las circunstancias, no está en el daño que me hayan hecho, no está en lo que me rodea. El mal está en mí. Y versículo 23 dice: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, es frustrante, siempre acabas derrotado, por más que lo intentes, no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto te esfuerces. De hecho, mientras más te esfuerzas, más fracasas, porque si tú quieres cambiar,
de entrada ya empezaste mal, porque no puedes. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer que no puedes, reconocer que estás derrotado, reconocer que eres impotente, reconocer que no tienes control sobre nada. Tercer consecuencia de querer controlarlo todo, de jugar a ser Dios, porque eso es lo que al final de cuentas es jugar a ser Dios y siempre vas a perder. Salmo 32, 4 y 5 es fatiga. Escriban allí, fatiga. Salmo 32, del 4 al 5 dice: porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice: de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Otra versión dice: mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Y la fatiga se refleja en el cuerpo. Te sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes que ya no tienes fuerzas, débil. Por eso Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. La fatiga es real, y vas con el médico y te hacen examen y te dicen: está usted bien, no tiene nada, pero te sientes cansado, te sientes que ya no, es porque estás queriendo controlarlo todo. Y el cuarto es el fracaso. Eso está en Proverbios 28:13. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿por qué fracasas? Porque dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, ¿por qué encubre estos pecados? Ay, es que si se enteran de esto, ya no me van a querer. Si se enteran de esto, ya no me van a respetar. Si se enteran de esto, y qué engaño del diablo. Qué engaño tan terrible. Hay quienes hacen algo malo y no se lo cuentan a sus amigos cristianos porque ¿qué van a decir? No, se van a escandalizar. Pero ¿sabes qué? Al paso del tiempo, todo sale a la luz y después se entera todo el mundo. Fíjate, tú no lo decías por el miedo a que te descubrieran. Y al final de cuentas, todo el mundo lo sabe. Es mejor en un ambiente cristiano, con personas que quieren recuperarse, sacarlo y ser honesto. ¿Saben qué? Estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Y es cuando dejas de controlar. Vamos a escuchar un testimonio. El 4 es fracaso. ¿Sí? Y en cada uno de los pasos de las lecciones vamos a escuchar un testimonio de cómo Jesucristo ha liberado de muchas cosas y de muchas maneras a algunos. Entonces, en esta ocasión es Gloria, por favor.